Bienvenidos formuleros, aquí estamos iniciando un nuevo episodio de Fórmula Latina, después de lo que fue el Gran Premio de Austria, después de una nueva victoria de Max Verstappen y después de que el principal protagonista fue el comisariato deportivo, ¿no? Y cuando los comisarios deportivos son los protagonistas es porque algo no está funcionando bien. Y hoy por todos lados se está hablando del tema, de lo que ha sido la experiencia, el paso evidentemente también en materia deportiva. Hay varias cuestiones para analizar y para eso estamos acá en Fórmula Latina también escuchando la opinión de todos ustedes que nos siguen acompañando, que nos siguen escribiendo, que nos dejan sus mensajes y también sus preguntas. Así que vamos a tratar de analizar punto por punto la experiencia que hemos tenido en un fin de semana en el que volvió el sprint, que a mí me gusta tanto, ustedes saben, y todo lo que hemos vivido con Red Bull, que sigue claramente marcando la diferencia y que va a ser muy difícil poder doblegar a un Max Verstappen, sobre todo que parece ya a esta altura, con tanto por venir, encaminados hacia una nueva corona, ¿no? Dentro de la categoría va a ser muy difícil bajarlo de ahí, sigue estirando las diferencias en este campeonato con un dominio total y absoluto y quedándose cada vez más con más estadísticas, ¿no? En este sentido el neerlandés. Pero bueno, cada uno tendrá su opinión, ya nos vamos a meter en el detalle de los límites de pista, porque muchos nos han preguntado por eso, chicos, y creo que es dentro de varias cosas, como decía recién, el punto, ¿no? Del fin de semana. ¿Cómo anda, Gis? ¿Cómo están, chicos? Qué gusto verlos. Y bueno, Austria siempre dejándonos mucho de qué hablar, aunque no te guste el sprint. Y le agregó emoción al fin de semana y fue buena carrera, con buenas luchas, las dos, ¿no? Las dos peleas, de las dos peleas, las dos carreras tuvo buenas peleas. Eso siempre obviamente gusta, de emoción. Hablas del protagonismo de FIA y yo quiero hablar de otro protagonista que lo que más me parece increíble es que se lo permitan, ¿no? Eh, Era Checo el que tenía la vuelta más rápida y no por ser Checo y por defender a Checo ni por, ay, que mexicano. No, si el compañero de equipo fuera Pierre, Alex, Daniel, el que sea, ¿no? Necesitaba más el punto el compañero de equipo que Max. Que se lo hayan permitido, que le hayan permitido entrar a cambiar esos neumáticos para ir por la vuelta rápida, me parece increíble. O sea, sabemos cómo es Max. Eso siempre lo hemos sabido, ¿no? Él va por todas, no va a dejar una, o sea, es muy competitivo. Me parece increíble, por eso ha llegado a donde ha llegado, ¿no? Eso no es el tema. Pero dadas las condiciones, me parece increíble que Red Bull le haya permitido hacer ese movimiento con el riesgo que obviamente implicaba, que le salió perfecto, ¿eh? Lo ejecutaron, o sea, bueno, a la perfección, ¿no? Pero, pues era su compañero de equipo el que tenía esa vuelta y el que más necesita esos puntos. Sé que todavía el campeonato es largo, que aún pueden pasar muchas cosas, pero sinceramente, digo, ojalá que después cambie y que sí necesite ese punto para marcar alguna diferencia, porque eso va a decir que el campeonato se tornó bastante emocionante y que alguien le hizo competencia, pero no creo que vaya a necesitar él ese punto extra, como a lo mejor sí Checo para ese segundo lugar, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí más me impactó el fin de semana, sinceramente. Eh, pero, pero bueno, creo que ya sabemos por dónde va la onda. Sí, ya lo sabíamos, nada más como que nos los repitieron, ¿no? Nos lo restregaron. No, no regala nada, Max, ya lo conocemos, ¿no? Esto es así y va a ser así todo el tiempo porque su vida es así, ¿no? Y está bien que el equipo se lo permite, pero la diferencia que él había sacado en la punta la logró, ¿no? Y ese margen que tenía al final del Gran Premio le permitía una parada gratis y la aprovechó. Y las cosas hay que ganárselas en la pista y bueno, terminó aprovechando ese margen para poder ganárselo que está en discusión la manera, si era el momento, el punto ya estaba en el equipo, lo entiendo Exacto, o sea, perfectamente, ya tenían prácticamente, bueno, podría haberlo hecho otro, el intento, para quedarse con el récord, pero bueno, lo hizo Max y se quedó con el récord de vuelta. Y bueno, me parece que mucho más no hay que discutir. Me causó un poco de desagrado
yo sé que es algo que tienen que hacer, pero jugar un poco con esa diferencia, con la supremacía de parar a poner esos neumáticos, volver a la pista y con un Leclerc que venía a 5 segundos empezar a calentar los neumáticos, ¿no? En esa vuelta preparando la goma para hacer el récord, es como, no sé, me cayó un poco incómodo ver eso, y claramente es el margen que están logrando hoy dentro de la Fórmula 1. No sé cómo lo viste, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? No, yo estoy de acuerdo contigo, Chris. Creo que si Max hace una carrera perfecta y crea suficiente diferencia para permitirse marcar la vuelta rápida al final, que ya sabemos que esto siempre tiene que darse para poder dar solo la última vuelta y que nadie más pueda hacerlo después de ti, si tiene la brecha, Ujú. ¿no? Para no dar oportunidad a nadie más. Tiene tanto control Max en este momento de todo que pudo hacer eso y casi que a mi modo de ver, él mismo se llamó al box, ¿no? Es como, Sí, a ver, sí, es sí, que yo voy a sí. entrar. Quieranlo o no, voy a entrar. Porque incluso Entonces, antes del bueno, mensaje, Diego, sí que seguramente tú lo has de haber escuchado porque te escuchas todos los mensajes, como que Giampiero Lambea se la había como medio ignorado, ¿no? O sea, como que él le había dicho de que quiero entrar y él como que había casi, casi que le contestó, sí, sí, come chocolates, ¿no? O sea, de que le hecho, contó de, otra cosa. de hecho, bueno, estuve por una invitación participando en el podcast oficial de la Fórmula 1 de One Nation el domingo y pues Tom Clarkson, que es, bueno, que hace un trabajo brutal con esto y con tantas otras cosas que hace, Ujú. él siempre se coloca en la salida del paddock para tratar de allí atrapar a la mayor cantidad de posibles invitados, ¿no? Toda la gente que está saliendo del paddock rumbo a sus viajes de regreso a casa o a sus bases, bueno, la posibilidad de interceptarlos es allí, como es el podcast oficial de la Fórmula 1, pues obvio la gente se detiene a hablar con él en un horario que ya no es de atender a la prensa. Pero tuvimos la oportunidad de dialogar brevemente con Adrian Newey, que él parecía realmente bastante tranquilo y se hubiese quedado ahí más tiempo, pero la gente que lo acompañaba de Red Bull nos empezó a hacer ojos de, bueno, mira, es que ya se tiene que ir, pero él estaba feliz hablando de la carrera, mencionó esto, mencionó lo que pasó el sábado entre Checo y Max en el sprint en la primera vuelta, que fue un momento realmente tenso y que fue un poco más allá de lo que él hubiese querido ver, y también de esa parada en boxes, pero al final, bueno, se va con una sonrisa y se va tranquilo porque sabe que todo salió bien, aunque como él bien lo dijo, en ese momento fácilmente podría haber salido muy mal, ¿no? El tema es que el equipo tiene la confianza en Max y Max tiene la confianza en que el equipo no va a hacer un mal pit stop. De hecho, fue muy Claro. bueno también el pit stop. Entonces, es como una sincronía que hay entre ellos en este momento que es muy difícil de romper, ¿no? Que no sé si tendrá que pasar algo extraño para que se rompa, pero yo no veo cómo en este momento se vaya a perder ese impulso, ¿no? Ya son 5 victorias consecutivas que iguala la mejor racha que ha tenido Max en su carrera en la Fórmula 1 y pues es difícil pensar que Silverstone no ofrezca la posibilidad de que tenga la más extensa, ¿no? Y que consiga su 8ª victoria del año y su 6ª consecutiva. Entonces, yo creo que, a ver, Max lo hizo perfecto y no veo un argumento para señalarlo por haberlo hecho. Sí, el equipo ya lo tenía y eso también lo dijo Adrian Newey, pero a ver, el reto de Max en la carrera acabó muy pronto, ¿no? Yo se lo pregunté después del Gran Premio, le dije, bueno, ¿hubo realmente algún reto para ti en la carrera? Y me dijo, siempre hay que cuidar los neumáticos, ta, 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 ta. Bueno, él hizo su parte, entonces, ¿por qué no puede tener ese regalito extra de darse el gusto de marcar la vuelta rápida y sumar otro punto más? Que igual el punto más, pues probablemente hará que todo sea incluso más aburrido porque todo queda en sus manos y porque es un punto que lo acerca más a ser campeón de forma más anticipada. Pero así es Max, es avasallante cuando lo quiere y está viviendo un momento de forma que realmente es aburrido para el público general, pero que al mismo tiempo es difícil de valorar y colocar en su, sí, de darle la dimensión que tiene realmente, ¿no? Porque cuando tú ves qué pasa con el otro Red Bull, bueno, la gente dirá, sí, es que a Checo no le dan, a Checo no tiene esto, Checo no tiene lo otro, Max es el preferido, pero es que, ¿qué hizo mal Max en todo el fin de semana? ¿Qué lleva haciendo mal en las últimas carreras? Es que Max no se equivoca, está en un momento realmente pletórico en el que se encuentran muy pocos pilotos en su carrera, ¿no? Lo vivió Vettel
más recientemente con Red Bull, lo vivió Hamilton en alguna medida con Mercedes también durante estos años, lo vivió Michael Schumacher en su lapso con Ferrari desde su primer título y hasta 2004, diría yo, y ahora lo está viviendo Max Verstappen, ¿no? También pude entrevistar a Mark Webber en la parrilla que hace tiempo venía persiguiéndolo, pero siempre estaba ocupado en alguna otra transmisión. Este fin de semana estaba relajado y le pregunto un poco por Checo y por Max, y bueno, él realmente reconoce que lo que está haciendo Max en este momento es excepcional, que hay que admirarlo por lo que es. Aunque probablemente sea muy difícil hacerlo sabiendo que tiene el mejor coche y que pues el equipo en realidad está rodeándolo en todo momento porque se entiende, ¿no? Es el piloto con el que han conseguido los últimos 2 títulos mundiales de pilotos. Entonces, a ver, esto va a pasar varias veces, ¿no? Y si Max puede ganar todas las carreras, incluso si Checo está a riesgo de perder el segundo lugar, el lugar en el mundial por X o Y motivo al final del año con Alonso o con quien sea, él va a querer sumar el mayor número de victorias, superar las 15 que consiguió el año pasado. A ver, el que no vio la temporada del año pasado, véala, porque esa es la lección de lo que es Max Verstappen y no va a cambiar. Y no va a cambiar, no sé si en algún momento de su vida o de su carrera. Él quiere ganar todo, lo quiere todo para él y si es capaz de lograrlo, lo va a hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que esa es una explicación muy clara y pensaba en Mark Webber, ¿no? Que él estuvo más en el lugar de Checo que en el de Claro. Exacto. Verstappen, ¿no? En su momento. Así que sabe también de qué se trata toda esta situación. Y hablando de Checo, también una situación particular que se vivió, que generó un poquito de tensión en la primera vuelta del sprint, ¿no? Cuando larga mejor Checo y viene esa presión que hace que Max ponga dos ruedas en el pasto, que me hizo acordar a lo de Barcelona de los Mercedes. Ese momento que en este caso terminó bien, pero que después se la cobró también Max, ¿no? Con dos situaciones seguidas en las que lo lleva bien hacia afuera a Checo, incluso en la segunda que lo hace perder la posición, de alguna manera con un exceso, como cobrándose esa maniobra anterior y que estaba disgustado con lo que había pasado, ¿no? Pero bueno, algo de tensión, al menos que en ese momento se vivió entre los dos pilotos, que no le viene mal a la Fórmula 1, más allá de que luego fue Max el que se pudo escapar en la punta y ganar por más de 20 segundos, ¿no? Que también eso hay que destacarlo en el sprint. Ni más ni menos, que marca claramente cuál es la situación de él hoy dentro de la Fórmula 1 y dentro del equipo, con el lugar que se le está dando y con el auto que está teniendo, ¿no? Absolutamente a su gusto. Gis, quería decir algo. Sí, que no le viene mal este tipo de peleas y tampoco le viene mal que muchos equipos empiecen ya a empujar, ¿no? O sea, si bien ya sabemos quién es el líder al frente, creo Empujar. que, escúchame, este, si bien ya sabemos quién es el líder al frente, me parece bien que cada vez, obviamente, los equipos con todas estas mejoras entran como en esa pelea por ser el mejor del resto. O sea, a eso me refiero con empujar, ¿no? Em, Creo que apenas van a empezar las emociones en esta temporada de Fórmula 1, ¿no? Ahora ya vemos un Ferrari mucho más sólido. Si bien en Canadá ya empezábamos a ver un poco de qué iban, bueno, pues creo que en Austria nos mostraron dónde están parados o hacia dónde van. En Silverstone también van a tener todavía más mejoras, entonces, bueno, pues da a pensar que por lo menos vamos a tener un Ferrari mucho más competitivo que va a estar ahí peleando también ya por esos podios y que van a poder pelear también en carrera, porque cuántas veces veíamos a ese Ferrari caerse a pedazos con el ritmo de carrera y no poder disputar una posición. Y bueno, también Carlos y Checo nos regalaron un gran momento intimidador, que no entendí Es la ese nueva mensaje palabra de de radio. moda. Sí, 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 que no entendí ese mensaje de radio, sinceramente, pero bueno. em, Yo creo que iba un era, poco por la línea del stop inventing, que Carlos quiso decir alguna cosa y se entendió de otra forma. sí, Se lo seguro, voy a preguntar el próximo fin de semana porque le pregunté por el duelo y por esto, pero al final no habló de la radio, sí. claro. Seguramente ya hay 20.000 memes al respecto, ¿no? Pero bueno, em, No, aparte te digo que eso de, lo deja bien posicionado a Checo, ¿no? Porque yo te imagino una tapa de película así o de revista, El Intimidador, el es como que intimidador, claro, claro, no que cae hasta mal, Checo ¿Sabes se ¿no? ríe al saben que hay respecto, un ¿no? piloto que lo apodaban así? Bueno, tú debes saber, Gis, por favor. El intimidador. Sí, 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 en la NASCAR. Dale Earnhardt, el gran Dale Earnhardt, Ah, era Claro, claro, conocido cierto. como el tienes toda la intimidador. razón.
el que tuviera Earnhardt en los retrovisores ya sabía que se venía golpe. A ver, muchos simplemente le decían pasa, ¿sabes? Pasa. El 43. El número 3, el famoso 3, Ah, el exacto. 3, el 3. El 3 El que 3. lleva Ricciardo es justamente Sí. por Dale Earnhardt y por eso le dieron como premio cuando consiguió esa victoria con McLaren en Monza, pilotar luego en Austin. Recuerdo, le llevaron uno de los coches legendarios de Dale Earnhardt, Zach Brown, para que lo pilotara e hiciera una demostración allí. Pero bueno, eso de Ferrari, también McLaren, ¿no? Ver ese brinco que ha dado en el auto de Lando, porque era el único auto que tenía esas actualizaciones, pero bueno, ver a McLaren dar ese salto, si bien sabemos que a Lando siempre le ha ido bien en Austria, no es que siempre va a estar ahí, pero bueno, por lo menos empiezan a entrar más autos en esa disputa. Mercedes no estuvo tan bien como otros fines, ¿no? Entonces empieza esta emoción de que Aston Martin tampoco, ¿no? Entonces empieza esta emoción de ver quién va a mantenerse ahí en la pelea, quién va a ser el mejor del resto, quién se va a poder de alguna forma acercar o estar de manera más constante en ese podio. ¿Sabes, Cis? El Creo que otro eso es día lo me que me decía un emociona. compañero, si no estuviese Max, ¿qué campeonato tendríamos? No, claro, por supuesto, es lo que te digo, o sea, ya sabemos quién está arriba, o sea, la emoción ya viene del 2 en adelante, ¿no? O sea, eso es lo que, incluso las cámaras, los medios, ya todo el mundo habla más de esas peleas, porque son los que nos están dando la emoción, la carnita, lo rico de esta temporada. Pero fue un poco, a mí por lo menos me pareció desilusionante lo de Mercedes y lo de Aston Martin este fin de semana. O sea, así como Sí, me pareció bueno lo de Ferrari y al final de la carrera Charles Leclerc dijo, mira, yo prefiero esperar y no empezar a lanzar campanas al vuelo, como dicen con esto, porque igual vamos a Silverstone y no funcionamos tan bien como funcionamos aquí. Sí que hay curvas rápidas en el Red Bull Ring, pero no tantas y tan largas como las que hay en Silverstone, que es lo que realmente ha desafiado a Ferrari en las carreras anteriores. Entonces, si Leclerc tiene razones para no decir que definitivamente ya están ahí como el segundo equipo, pues hombre, yo creo que hay que tomárselo con una pizca de sal y esperar a esta carrera y a la siguiente, que va a ser Hungría, que va a ser otro circuito completamente diferente. Si Ferrari está en esas dos, bueno, eso ya será una confirmación de que definitivamente han tomado el rumbo correcto. El problema es que, claro, vas a un circuito con ciertas características, Y le favorece a arrollen a uno, unos. vas a otro, favorece a otro, pero es que aquí fue muy claro que Mercedes y Aston Martin se vinieron abajo, pero se descolgaron completamente. Y, a ver, ninguno de los dos presentó grandes mejoras. Ellos ambos tienen planeadas grandes mejoras para la próxima carrera en Silverstone, que es la carrera de casa de ambos equipos. Y en el caso de Mercedes vendrán más para el Gran Premio de Bélgica en Spa. Entonces, sí, habrá que esperar a ver si lo que presentan en esta próxima carrera, que pues es ya este fin de semana, para quien no está al tanto, son 2 carreras consecutivas, luego un fin de semana sin carrera y luego otras 2 consecutivas antes de la pausa de verano para completar 4 fines de semana con carreras en julio de 5 que tenemos en este mes del año. Entonces, puede ser que Silverstone vuelva un poco a emparejar las cosas y que ese gran duelo que tuvimos el año pasado en la carrera fue una de las mejores carreras del año en 2022. También hay que decir que Verstappen de entrada quedó fuera con una situación fortuita que igual puede volver a pasarle en cualquier momento, ¿no? Que recordemos, pisó esa parte de un Alfa Tauri y ya quedó comprometida su carrera durante el resto de la tarde, pero fue, bueno, el escenario de ese impresionante duelo, uno entre Leclerc y Hamilton, entrando lado a lado en la curva más rápida del circuito en Copse y Leclerc manteniendo su coche por delante, que claro, le dieron el momento del año casi a otro episodio que involucró a Leclerc, a Hamilton, a Checo, y no sé si se me escapa alguien más eh, en las últimas 2 curvas. Silverstone se presta muy bien para buenos espectáculos con los coches actuales de la Fórmula 1, pero habrá que ver si en definitiva van a estar a ese nivel para poder ver ese mismo tipo de espectáculo este domingo. Ojalá que sea el caso. Silverstone últimamente
ha dado por lo general muy buenas carreras. Y pues ojalá que sea de nuevo la ocasión para que se equiparen un poco más las cosas de lo que vimos en el Red Bull Ring, que fue como romper con lo que traíamos en Canadá, donde habíamos visto que estaba muy pareja la cosa entre Alonso, Hamilton, los Ferrari acercándose, hablando sobre todo de lo que pasó en carrera, pero luego aquí Ferrari se colocó por delante y los otros dos se descolgaron en un circuito que tiene muy pocas curvas. Sí, sí, coincido con que se vio mejor a Ferrari, coincido con que no mostraron nada Mercedes y Aston Martin, de acuerdo a lo que venían mostrando en plena evolución, ¿no? Sobre todo Mercedes últimamente, que parecía que estaba mejor parado y acá es como que no se destacaron para nada. De hecho, esa comunicación de Toto con Hamilton quejándose por el auto, Toto que llega un momento que ya se molesta con la situación, bueno, basta con el auto, manejá Claro. y Me listo, acordó de ¿no? una canción, ¿cómo se llama, Gis? Shut Up and Drive. Canta, a ver, Diego. No. Bueno, y además, algo que quería destacar también, que de acuerdo a algo que comentó el propio Lando Norris, de que si bien estuvo a la altura de las circunstancias, se lo vio mejor a él y a su McLaren, él manifestó, y además con una distancia enorme entre él y Piastri, ¿no? Que eso también hay que destacarlo, más allá de que el auto tenía otro tipo de evoluciones. El mismo Lando dijo que las 71 vueltas tuvo la sensación de que se iba afuera, ¿no? Venía al límite de irse afuera, de terminar en algún despiste o de cometer alguna equivocación, y eso también marca un poco el nivel de piloto que es, pero también que todavía no han logrado el auto que él está esperando, ¿no? Porque no puedes estar todo un gran premio al filo de irte afuera. Eh, Y Que eso con- también iba un te poco lo digo, de Luis, ¿no? Luis también estaba mm, como en ese tema eh, de que por eso estaba quejando y que incluso también por eso todos esos mensajes donde preguntaba si los demás estaban penalizados también o no, era por las mismas sensaciones que él decía, es que, o sea, el auto se me va, ¿no? Y que, bueno, seguramente ya entraremos más en ese tema de los límites de pista, mm, pero que muchas veces pues esas salidas de pista son justo por eso, ¿no? O sea, porque se les ve el auto o porque, o sea, por un tema más de agarre que por querer buscar hacer menos tiempo, ¿no? O sea, que ese es, o sea, la penalización todo el proceso de FIA viene porque supuestamente al salirse de pista ganan más tiempo, ¿no? no Entonces, siempre. por eso, pero es ese es porque hay el que poner un tema, límite, ese es el tienen que tema poner un por el límite, que claro. se penaliza, pero no Claro. precisamente los pilotos se salen por ganar tiempo, ¿no? Sino que pues muchas veces es por una cuestión de agarre y de cómo, tengo la palabra aquí, pero seguramente la voy a decir mal, porque le estoy como que traduciendo en inglés y español, pero bueno, por Dile cómo en traen el inglés. auto. No, porque no, de una cuestión del manejo, ¿no? De que se les ve el auto, justamente, ¿no? Pero hay una cosa y es que, o sea, Hamilton se estaba quejando sobre todo porque el coche no andaba. O sea, él iba Mm. así del límite, excediendo los límites de la pista, obviamente, pero ¿por qué? Porque estaba tratando de ir a un ritmo que Que era el no que lo tenía. necesitaba para que la carrera funcionara y el plan de estrategia fuera de acuerdo a lo planeado, pero se iba matando y iba desgastando demasiado los neumáticos, fue de los que tuvo que parar en ese virtual safety car porque es que lo necesitaba, igual que los Ferrari. Los Ferrari en la primera parte de la carrera, no sé si se fijaron, pero iban deslizando mucho, sobre todo Leclerc, la parte trasera y allí empiezas a deslizar la parte trasera en la primera parte de la carrera y te devora los neumáticos traseros, que fue lo que le pasó a Verstappen el año pasado cuando lo traía presionado Leclerc, ¿no? Entonces, Hamilton tratando de mantenerse, de tener el ritmo que necesitaba, iba desgastando mucho los neumáticos y adicionalmente infringiendo los límites de pista, que eso Mm. obviamente luego le pasó factura, ¿no? Pero para cerrar el tema de McLaren y antes de pasar a ese temita, Chris, decir que estas mejoras de McLaren se colocaron a propósito solo en el coche de Lando Norris para tener datos de correlación suficientes para luego dar el siguiente paso que va a llegar este fin de semana en Silverstone. Y hay otro más que llegará en la siguiente carrera. Luego serán 3 carreras consecutivas con mejoras en las que aquí llegaba al 50% de las mejoras en Red Bull Ring. Hay otro 25% en las 2 siguientes carreras.
si esta tendencia realmente marca lo que el equipo estaba buscando, pues qué bien por McLaren y qué bueno sería que estuviera otro equipo como McLaren metido en esa lucha donde está Mercedes, Aston Martin, Ferrari y donde ellos podrían ser otro gran integrante, porque recordemos que ellos venían el año pasado peleando justo en ese grupo de atrás, ¿no? Estaban más en su pelea con Alpine. En este momento en el Mundial de Constructores están súper descolgados de Alpine, no han tenido una buena primera parte de la temporada, pero parece que esto los está sacando del agujero en el que se han metido en la primera parte del año. Oye, en que vuelve el Bien, cromado, por cierto. Bueno, el gris Pero cromado. Bueno, ese gris con no papaya. es el mismo cromado de Gris, nuevo 2006 diseño. a gris con papaya. 2013-14. No, no es el mismo. A mí no, Bueno, no me no te acabo quieran de vender, gustar. no, ok. Bueno, Bueno, ya veremos cómo luce en la pista. que Vamos a sea la rápido. novela. A ver, Vamos a la novela de los track limits. de los 1200, ajá. Sí, una cosa vergonzosa. Pero bueno, aprovechemos antes de entrar en tema a escuchar esta pregunta. Buenas tardes, Fórmuleros. Mi nombre es Edgar Márquez, desde Monterrey, Nuevo León, México. Solo para preguntar, ¿cómo saben si los autos rebasaron el límite de pista? ¿O acaso los autos traen un sensor? Saludos y gracias. Hasta luego, bye. Hola Edgar, muchas gracias por tu pregunta. Hay muchísimas preguntas al respecto de este tema, las vamos a estar respondiendo Respondemos tus preguntas, pero bueno, esta se nos hizo la más interesante para el episodio de hoy porque eh, justamente, ¿no? Por la cantidad de incidentes, ¿no? Más de 1200 incidentes que tuvieron que revisar, Infracciones. bueno, infracciones de la carrera y que por eso el resultado tardó tanto en salir el resultado final, porque al final, como vieron, bueno, pues hubo varios penalizados. Pero a ver, existen diferentes sistemas, ¿no, Diego, para revisar este tipo de infracciones? Uno, son sensores en la pista. Dos, cámaras, ¿no? Que están cámaras en la pista y los mismos oficiales que también están ahí, que están pendientes de todo eso. Entonces, están buscando tener como esta red en donde puedan checar todo, pero por lo mismo también se hace mucho más tardado, ¿no? Porque hay que revisar desde diferentes puntos, hay que revisar 20 autos y en todas las vueltas, ¿no? Pero bueno, esos son los tres que se utilizan, Diego. No sé tú qué más estuviste ahí, qué más pudiste ver. Sí, bueno, yo lo consulté específicamente después de lo que le pasó a Checo en la clasificación del jueves, ¿no? Lo que recogí es que en esa curva, que realmente sí hubo infracciones en la curva 9 y 10 y en la 6 también, pero en realidad se concentraron más del 90% en la curva 10, porque muchas de las que marcaron en la curva 9 en realidad eran infracciones en la entrada de la curva número 10, porque los pilotos tratan de abrirse hacia la izquierda lo más que pueden para mantener la mayor velocidad, el mayor radio de giro posible en esa última curva. Y al hacerlo, pues a veces colocan la rueda delantera derecha por dentro o por fuera más bien de la pista, por fuera a la izquierda de esa línea blanca, que eso le pasó a Checo en 2 ocasiones. Vino pues un poco el malentendido, pero igual, o sea, Checo, la tercera infracción que fue la que lo condenó a no avanzar a la Q2 fue en la salida de la curva 10 y fue bastante clara, no fue esa entrada a la curva número 10. Entonces, lo que me dijeron allí, en esa curva 10 había una cámara que enfocaba de frente la salida de la curva, que tiene pues una serie de sistemas que permiten a los comisarios que están al frente de las pantallas determinar, en teoría fácilmente, si un piloto infringió los límites de pista o no. Pero hay también un sensor. El problema, según lo que me dijeron, es que el sensor solamente se activa cuando es una infracción muy clara. Es decir, si era cuestión de 2, 3 centímetros, el sensor no se activaba. Y allí tenían que confiar en el sistema de apoyo, que es la cámara que está ubicada a la salida de la curva 10, enfocando de frente la salida de la curva. Estos dos sensores ahí funcionaron, ¿no? Aparte, ¿sí? Los de los Aparte, oficiales. en teoría, para esta carrera, y desde hace ya varias carreras,
el race control no es solamente el que está en el circuito. Hay un race control remoto, otra base remota de la FIA, en la que hay más personas trabajando también en todos estos aspectos, no solamente en los límites de pista. ¿Qué ocurrió? Que se controlaron tanto mejor en teoría y entre comillas más bien los límites esta vez respecto al pasado, que saltaron demasiadas infracciones, a tal punto que en la carrera los comisarios no daban abasto. No, cualquier posible infracción, cuando la iban a mirar, ya había otra. Y cuando tomaban esa, ya había otra. Entonces se vieron absolutamente desbordados y por eso vino la protesta de Aston Martin, porque las cuentas de Aston Martin no daban. Para ellos ya había muchas más infracciones de las que realmente habían generado las penalizaciones que se dieron a conocer durante la carrera. Y la gente de Aston Martin, aparte, tienen a una persona allí que es un abogado, se me escapa el nombre, el apellido es Stevenson, pero era el mismo que estaba en la época de Force India Racing Point al lado de Checo, y yo me acuerdo que siempre que él iba con Checo a Race Control, volvía con el tema resuelto a favor. El tipo es un crack, o sea, lo admiro, chapó, porque él siempre tiene los argumentos para desarmar cualquier caso que la FIA le arme. Seguramente ha perdido algunos, ¿no? Pero no todos. Y seguro que fue una persona clave, por ejemplo, en el tema del famoso Mercedes Rosa. Y él sabía hasta dónde se podían ir y sabía los riesgos de lo que estaban haciendo, pero sabía también hasta dónde los podían sancionar. Entonces, bueno, en este caso, y volviendo al tema, él seguramente tenía muy claro lo que decía el reglamento, cómo podía luego protestar los resultados, cómo apoyarse para soportar su caso en evidencias, que a ver, los fotógrafos de la Fórmula 1 hay muchísimos y hay fotógrafos que trabajan con equipos específicos, hay otros que trabajan con todos, pero igual pueden ofrecer ese material también a un equipo que quiera soportar su caso de que, mira, hay demasiadas infracciones que ustedes no han sancionado. Y entonces allí pues vino esta protesta que dio a que se revisaran esos 1.200 o los que fueran posibles episodios de infracciones que desembocaron en esas 12 sanciones a 8 pilotos diferentes horas después de que hubiera terminado la carrera. Que obviamente esto no está bien, ¿no? Yo pues dentro de lo que les comentaba al principio, que estuve en el podcast de F1 Nation con Alex Furz, fue uno de los invitados. Furz es piloto local, él tuvo que ver con el diseño de ese circuito y ha sido además presidente de la GPDA, entonces está muy bien armado para entender cuál es el problema. Y según él, los pilotos necesitan sentir cuando están sobrepasando el límite. Claro. Y allí hay varios temas. Uno, que es una curva rápida. Dos, que es una curva con una compresión en medio que hace que el coche luego a la salida vaya un poco liviano. Entonces, es muy fácil excederse algunos centímetros de esa línea blanca, que aparte no pueden ver. O sea, los pilotos no ven la línea blanca. Ellos tienen una noción de dónde está, pero no la ven. Y es una línea muy delgada. También conocí que durante el fin de semana se planteó la posibilidad de hacer la línea blanca más ancha, de pintarla más ancha, específicamente para esa curva. Pero estaba el pronóstico de lluvia para el sábado, que al final se cumplió, y decidieron al final, mira, no se puede, aparte porque eso fue después de lo que pasó el viernes. Entonces era como alterar el formato de lo que ya había afectado a algunos pilotos durante la jornada de clasificación para el Gran Premio del domingo. Entonces, al final, no se hizo. ¿Qué pasa? Hay bordillos, líneas blancas que tienen cierto relieve. No sé si ustedes han visto que hay carreteras, si no me equivoco, hay una en Hungría que tiene, y otra en Japón, que tienen las líneas blancas, cuando tú las pisas, se genera un ruido. Sí. Incluso hay una en Japón que se genera un ruido que va acorde a una melodía, si vas a la velocidad que tienes que ir.
Bueno, Así que el himno nacional. exacto. Bueno, no eso, pero que los pilotos por lo menos sientan cuando están en esa línea, ¿sí? El tema es que aquí o sea, no la ven, entonces, si no la sienten, pues es muy fácil que se excedan, ¿no? Y por También, eso se habla obviamente, un tema de poner grava, ¿no? Que es lo es que lo se que Sí, está pero recomendó la buscando. FIA, pero el está el problema tema de es, las motos. Las otras claro, las categorías, motos. claro. Pero bueno, Sí. igualmente eso es un tema que en algún momento hay que resolver, porque pasa en algunos circuitos, no es el único en el que No, sucede eso. y lo van a En el- resolver, Chris. en O sea, por ten la eso, seguridad que el próximo esto año lo no, van a resolver, porque esto no aparte puede volver a firmaron pasar. hasta Es un papelón. 2030, o sea, 7 años Claro. más del Red Bull Ring y no puede haber Eh, otro año más de esto. no, esto es un papelón, tienen que encontrar una solución. Eh, yo creo que no es tan compleja, pero claro, cuando vos pensás en el motociclismo, necesitan otro tipo de vía de escape, ¿no? Por motivos de seguridad, pero claramente a nivel Fórmula 1 y a nivel automovilismo tiene que haber una distancia entre la línea blanca hasta donde termina digamos, la sobrepista del ancho del auto y nada más, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, lo que sea, pasto, grava, lo que quieran poner, oleca, como lo quieran llamar. Y bueno, son esas las medidas de seguridad o los elementos que tienen que utilizarse como para que los pilotos puedan correr y si van al límite, bueno, que tengan un límite natural y si se exceden, vendrá el trompo, vendrá el despiste, se terminará ahí la carrera, la clasificación o el entrenamiento. Tiene que ser natural, no podemos estar todos pendientes a ver de cuántas vueltas le van a sacar a cada uno, de quién se excedió 2 centímetros o 5 milímetros. Creo que es Parte de Chris, bastante claro lo que hay que buscar para resolver y después cuando llegue, no sé, alguna solución tiene que haber, tanta tecnología, cuando llegue el motociclismo, bueno, no sé, sacarán un poco de grava o buscarán de acomodarlo de acuerdo a las necesidades del motociclismo, ¿no? sí, o sea, porque hay dos temas. O sea, uno es que, claro, esto es para la Fórmula 1 y la Fórmula 1 va un fin de semana al año, no va todo el año y el circuito no vive solo de la Fórmula 1, vive de muchas más cosas. Entonces, por eso siempre tienen que tener en cuenta soluciones que apliquen para todo. Colocar y quitar grava obviamente no es algo práctico porque si no ya lo habrían hecho. Pero sí digo que, por ejemplo, MotoGP cuando corre allí, la última curva es diferente. No sé si ustedes se fijaron, pero se alcanza a ver como una pintura verde sobre el asfalto ¿Tuviste una en lo foto que es de la eso? línea de carrera de la Fórmula 1 y se ve como un pianito, un bordillo medio pintado allí. Bueno, justamente porque MotoGP hace más angosta la pista en esa zona para alejarse más de la escapatoria. Igual los motociclistas se van sobre los bordillos y todo esto, que son unos magos para ir en una rueda allí deslizándose sobre superficies que no son absolutamente lisas. Pero si ya MotoGP adapta el circuito a sus cosas, ¿por qué la Fórmula 1 que, a ver, si los pones en la balanza, ¿qué pesa más? Obvio que la Fórmula 1, ¿no? Por más de que esté KTM metido ahí, KTM sea austriaco, ahí al lado del circuito un centro de experiencias de KTM, en fin, bueno, están como muy ligados con Red Bull, pero, pero a ver, necesitan obviamente solventar ese tema Sí. urgentemente y como te decía antes, esto lo van a arreglar porque ya venimos de tener las bananas disuasorias que rompían los coches. Se lo rompió a Verstappen, se lo rompió a Kvyat, se lo rompió a otros tantos. Y ahora esto, ¿no? Esto ya es el punto más bajo de todo y necesitan ya una solución para el próximo año. Sí, y las curvas son lindas, ¿no? Que no terminen quitando Sí, el atractivo de las curvas rápidas, porque después exacto. buscan alternativas que terminan sacándole el atractivo que tiene ver un auto girar a alta velocidad en un lindo sector del circuito, ¿no? Entonces, bueno, habrá que pensarla bien la medida que van a adoptar y veremos cuál es, ¿no? Ya no, nos van a sorprender seguramente con alguna de estas ideas que se van a tener que incorporar sí o sí para terminar con este delirio. Igual no es el único circuito que tiene el tema de los límites de pista, ¿no? Veremos qué pasa más adelante con otros escenarios que no tan claros como este también tienen de repente algún sector donde hay que estar poniendo los ojos encima para ver quién se pasa y quién no. Es Pero el problema Pero es espérense, el problema de los respondemos porque vamos a tilcódromos. seguir hablando de todo sí, esto. claro. ¿Del ¿Cómo? qué, Diego? De los Es el tilcódromos, problema de de los tilde. tilcódromos. Ah, sí. Que no acabamos aquí el tema, que respondemos sus preguntas, todavía tenemos mucho de qué hablar de este show de FIA.
Bueno, estamos en tiempo, pero ¿cómo le fue en Great Rival? No sé si se fijaron un poco cómo le fue. Yo repunté un poquitito este fin de semana, pero bueno, tampoco para ilusionarme. Se cae Mejía. A ver, o sea, Nos van ya, superando. perdimos a Mejía. A ver, déjame ver. Déjame ver la liga, cómo está. Lo que pasa es que yo venía bastante Uh, flojo y bueno, fíjate levanté un que poquito la cabeza. es curioso porque perdí 1.700.000, pero mejoré en mi standing. O sea que seguro que a todos Ajá, les fue muy mal, yo creo. Hmm. sí, sí. Y mi equipo ahorita sí está pal perrísimo, la verdad. Pero bueno, espero que por Es ahí Perrísimo es así. alguno. que, perrísimo es bueno o malo. No, muy malo, muy malo. Es que como que Bueno, no, sería padrísimo. no me alcanza. Pero bueno, vamos a ver, tengo fe. Espero que les vaya mal a los demás formuleros para que yo Claro. siga, Bueno, chicos, nos siga encontramos en repuntando. la próxima. Sí, ¿Algo más para sí, decir? sí. ¿Alguna anécdota, Diego, que cuentes de Austria? ¿Algo que te pasó? Ahora no te hicieron, no nos hizo cena, Leo. No, no, no. ¿No te hizo No, un esta schnitzel? ¿O vez. cómo se llaman las Sí, milanesas? No, Schnitzel. pero sí había, Pero cae pesado como una bomba eso. Uf, había, no me digas. había, había una, Ay, yo sí, además había, les voy a contar una anécdota de a un ver, schnitzel, justo, tampoco es que sea la gran anécdota, pero en una ocasión volando desde México me tocó que iba con Checo en el mismo vuelo, iba Luis, el otro Luis, el que ya no está. Luis El Álvarez. Luis, asegúrate que Checo esté viendo la carrera, ese Luis. Iba Checo y creo que Xavi los alcanzaba por ahí, no sé. Pero nos hacíamos el mismo vuelo, ¿no? O sea, México, creo que era México, Frankfurt. No, bueno, no me acuerdo la verdad en dónde hicimos la parada. El chiste es que literalmente así, aterrizando, Checo fue de, vamos por el schnitzel, o el schnitzel, o como se diga, ¿no? Y yo de que, ya saben, yo que me la vivía a dieta, yo de que no, eso es un pecado, brother, empanizado, ¿no? Pues efectivamente, ya fuimos, él se comió el suyo, Luis también, no sé qué, pero era un así de que salivaba, ¿no? O sea, de que es que esto es una delicia aquí, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo, pues obvio, mi ensaladita, porque a dieta. Me quedé tanto con las ganas que obviamente llegué al hotel a pedirme una con papitas y todo, o sea, obviamente terminé pecando durísimo, em, porque sí son buenas, la verdad. Sí. Y ya digo, más allá de la anécdota, cuando viajen y tengan la oportunidad de probar cosas típicas, pues háganla, ¿no? Aunque estén a dieta, porque luego se van a arrepentir. Se los digo Yo por experiencia propia. nunca lo he comido y no creo que lo coma alguna vez. No soy muy de lo frito, Sí, lo que pasa es pero que es cerdo también, Claro, ¿no? o Por sea, es que eso. cerdo Porque empanizado, o sea, es acá una hacemos, milanesa, como se por conocen, bueno, eso, en México acá se comemos conoce, ¿no? O sea, milanesa, como una pero milanesa. de carne, ¿no? Generalmente hacemos de carne. Pero allá, bueno, y con sus De carne papitas de y sí, vaca, pues es digamos. algo muy, muy típico de res, pues, ¿no? Ujú. bueno, Eh, yo, pero sí tengo ese recuerdo de Checo, literal, así todavía ni se bajaba del avión y él ya estaba sentado así, como Ujú. comensal, un buen yo la comensal. primera vez que fui a Austria fue en el 97 a ver una carrera de la Fórmula 3000 en la que corría Juan Pablo Montoya. Corría para el equipo de Helmut Marko, de hecho, en ese momento. Y había un piloto que corría para un equipo rival que quería el asiento de Montoya porque Montoya no tenía el dinero para acabar la temporada, pese a que estaba peleando el título. Y siempre iba, era muy amigo de la gente de Red Bull y siempre llegaba con bandejas de Red Bull al motorhome de Helmut Marko, que en esa época realmente no trabajaba todavía con Red Bull y esto yo supongo que fue parte del inicio de esa relación. Llegaba con las bandejas y hablaba, no sé qué, y Montoya me decía, este me quiere quitar el asiento, tal. Era de apellido Frisager, pero no era el Patrick Frisager que luego corrió en Fórmula 1. Y recuerdo que cuando llegué, en esa época me fui en tren, con ese famoso U-Rail Pass que uno pagaba un pase de tren y se podía subir a todos los trenes que quisiera dentro de Europa y yo dormía en los trenes para no pagar hotel y llegar por la mañana al destino al que iba para ese día. Y bueno, llegué, obviamente sin haber dormido nada, y ese día ya había que irse para el circuito porque eran las prácticas de la carrera de la Fórmula 3000, corría también en el campeonato FIA GT, me acuerdo. Y ahí fue cuando Bandeja de Red conocí, Bull.
cuando sí el famoso Red Bull, porque llegué y estaba el papá de Juan Pablo, me dijo, Chino, lo veo muy mal, tómese esta vaina, me dijo, que es una forma muy colombiana de hablar. Claro. Yo no tenía ni idea ni siquiera qué era. Había visto la publicidad alguna vez, pero dije, eso debe ser horrible. ¿Y te Bueno, dio me lo alas? tomé y realmente me funcionó. Debo decir que me funcionó. Tanto que después, luego, cuando me volví para Colombia, me traje, no podía traer Un pack. una bandeja como esas, pero me llevé alguno porque sabía que me iba a tocar a llegar a estudiar para los exámenes de final de, ¿Uno de no, estos? no, de trimestre. Sí, bueno, no, ese sí era full Es full todo. sugar. Sí, me lo tomé, pero igual, estaba tan mal con el jet lag que igual me quedé dormido y no me fue nada bien tenía parcial al día siguiente de que llegaba el viaje, me acuerdo. Y lo guardé específicamente para eso, pero ahí sí ya no pudo más el jet lag. Ya era demasiado, pero bueno. Bueno, chicos, cumplimos con todo, ¿eh? Anécdotas, hubo de todo hoy. Así que, menos Juan, que ya debe estar volando por algún lado y ya se estará sumando en la próxima. Creo que anda en el metro Una, ahí en por Londres. eso. Bueno, un abrazo grande para todos, ¿eh? Que la pasen muy bien. Hasta Bye, la chicos, nos próxima. vemos en Respondemos. Chau. Ya saltó la lengua de adelantamiento de la carrera porque combinó oportunismo con la